Lo que está ocurriendo con Carlos Constancia y Alejandra Rubio no solo roza la contradicción, sino que deja al descubierto una teatralidad cuidadosamente elaborada para los focos. El pasado 24 de mayo de 2025 se difundieron unas imágenes y declaraciones que han reabierto un debate que lleva tiempo sobre la mesa. ¿Cuánta verdad hay en lo que esta pareja transmite a los medios? ¿Y hasta qué punto nos encontramos ante una escenificación hábilmente construida, diseñada para el consumo de titulares y portadas? Porque lo que se refleja en la pantalla y lo que se dice cuando se apagan las cámaras parecen venir de mundos distintos. Y lo más curioso es que ni siquiera lo disimulan demasiado. Carlos Constancia, sin ningún tipo de reparo, reconocía en una intervención que en caso de celebrarse una boda con Alejandra Rubio, no descartaría en absoluto ofrecer la exclusiva a una revista o medio de comunicación. Y lo justifica con una lógica que, por polémica que parezca, al menos es sincera. Prefiere ser el quien controle la narrativa, quien elija el momento, el enfoque y el titular, antes que dejar que alguien más lo descubra por él, lo cuente de forma desordenada o, peor aún, lo utilice para construir un escándalo sin contexto. Él mismo lo dice: prefiero contarlo yo de forma cuidada, en un entorno profesional, y si hay una compensación económica, mejor. En resumen, si su historia va a salir a la luz, que al menos sea bajo sus propios términos. Y, sin embargo, esto contrasta por completo con la imagen que Alejandra Rubio ha tratado de defender en múltiples ocasiones, donde insiste con firmeza en que su vida privada no está en venta, que no comercia con su intimidad y que no quiere seguir la senda de otros miembros de su familia que, según ella, sí han convertido su existencia en una sucesión de exclusivas y platós. Pero ¿cómo mantener ese discurso cuando los hechos van por otra dirección? Porque al final, la hemeroteca pesa. Y basta con revisar sus últimas apariciones para darse cuenta de que hay una enorme distancia entre lo que se dice y lo que realmente se hace. De hecho, en otra intervención, Carlos responde a las insinuaciones sobre una presunta crisis sentimental con Alejandra. Lo hace intentando restarle importancia, alegando que ya en otras ocasiones se han publicado informaciones falsas sobre él, que si iba a participar en un reality, que si tenía problemas con la familia, que si había traiciones. Y aunque intenta sostener el argumento de que, como ya fallaron una vez, ahora también se equivocan, lo cierto es que esta vez los rumores no han surgido de la nada. En una entrevista reciente, fue la propia Alejandra quien dejó escapar, quizás sin querer, que lo de la ruptura formaba parte de una estrategia para generar más impacto. En otras palabras, que todo fue una especie de montaje para atraer más atención. Si eso no es jugar con la vida privada para obtener visibilidad, entonces ¿qué lo es? Y no se queda ahí. Antonio Rossi, en uno de los momentos más comentados, lanza una pregunta muy directa. ¿Es cierto que Alejandra tiene tan controlado a su entorno que nadie se atreve a hablar de ella? ¿Existe una especie de ley del silencio en la familia Campos? Porque lo que él plantea no es descabellado. Llama la atención que algunas personas cercanas, incluso familiares directos, eviten hacer cualquier comentario relacionado con ella, por inocente que sea. Ni siquiera se atreven a decir, por ejemplo, que José María, primo de Alejandra, no ha conocido aún al hijo de esta. Y cuando Carlos responde, no consigue disipar esa sensación. Intenta quitarle hierro, asegura que nadie ha impuesto normas explícitas, pero la duda queda en el aire. Si no hay una censura directa, ¿por qué el silencio es tan absoluto? Más adelante, surge otro momento revelador. Carlos es cuestionado sobre un desencuentro entre Alejandra y Terelu, relacionado con un regalo que Mar Flores le habría hecho a su nieto. Aquí, el tono cambia. La conversación se vuelve más tensa, y Carlos intenta mantenerse neutral, pero los colaboradores no le dan tregua. Con argumentos sólidos y ejemplos concretos, ponen sobre la mesa una verdad que cada vez cuesta más ocultar, que Alejandra actúa de forma selectiva. ¿Qué decide cuando su vida es privada y cuando puede ser aprovechada para ganar presencia mediática? Y eso, inevitablemente, se percibe como una doble moral. A pesar de todo, Carlos no genera rechazo. De hecho, muchos de los que lo analizan coinciden en que no es un mal tipo. No transmite arrogancia ni hostilidad, y en más de una ocasión ha demostrado estar dispuesto a dar la cara. Pero ni su buena disposición ni su tono moderado consiguen evitar que, al final, acabe quedando en entredicho. Y no tanto por lo que dice él, sino por las contradicciones que arrastra la figura de Alejandra Rubio, que es quien realmente queda expuesta en todo este asunto. Porque lo que empieza como una defensa tibia acaba convirtiéndose en una evidencia contundente. En esta pareja, el relato público está lleno de incoherencias. Se denuncia la exposición, pero se recurre a ella cuando conviene. Se presume de privacidad, pero se alimentan las tramas cuando el foco lo exige. Y lo peor de todo es que, cuanto más se intenta disimular, más se nota.
Lo que ha quedado claro es que el discurso de Alejandra ya no se sostiene. Que su postura de yo no vendo mi vida pierde fuerza cuando se contrasta con las entrevistas, los montajes emocionales y las estrategias de visibilidad que ya no pueden disimularse más. Y aunque Carlos intenta mantenerse al margen del conflicto, su presencia en este tipo de situaciones termina colocándolo en el centro del huracán. Porque estar al lado de alguien que dice una cosa y hace otra también tiene un precio, y ese precio es la credibilidad. En definitiva, lo que parecía una simple polémica más del mundo del corazón ha terminado por convertirse en una lección sobre cómo las apariencias se construyen y se destruyen en tiempo real. Y cuando los colaboradores, los medios y el propio público empiezan a darse cuenta, ya no hay vuelta atrás. Porque si hay algo que no perdona al espectador es la falta de coherencia. Y en este caso, la incoherencia se ha vuelto demasiado evidente como para seguir ignorándola. En el entorno mediático en el que se mueven Carlos y Alejandra, hay una regla no escrita que parece regir todas sus decisiones. Se habla de lo que conviene y se silencia lo que incomoda. Y esa regla, por momentos, se convierte en una contradicción flagrante que ni ellos mismos pueden ocultar. Lo que en un principio puede parecer una defensa legítima de su privacidad, pronto se transforma en un juego cuidadosamente calculado con el que mantienen el control de la narrativa, o al menos, lo intentan. Una de las situaciones más ilustrativas ocurrió cuando Alejandra tuvo un encontronazo con su madre, Terelu, por un detalle tan trivial como simbólico, una simple planta de Pascua que Mar Flores había regalado. No se trataba de una referencia al hijo que espera, ni de ningún tema íntimo. Era una mención inocente, sin mayor intención, y aún así desató un vendaval. Alejandra no dudó en reprender a su madre públicamente por hablar del gesto, y eso dejó muy claro que hay territorios, por absurdos que parezcan, que ella considera prohibidos. Lo que llamó aún más la atención fue la forma en la que Carlos intentó desviar la conversación, eludiendo la raíz del conflicto. Pero la presentadora fue directa. Vamos a ver, Carlos, ¿realmente crees que lo grave fue que se mencionara una planta? ¿O es que simplemente Alejandra quiere ejercer un control absoluto sobre lo que se dice de su vida? Porque si todo se resume a eso, el problema no es lo que se cuenta, sino quien lo cuenta. Y en esa lógica, cualquier mínimo detalle puede ser visto como una invasión. No es raro entonces que haya quienes piensen que Carlos, en privado, le reprochó a Alejandra su reacción. No necesariamente de forma brusca, pero sí dejando claro que la actitud no era la más sensata. Porque, como muchos apuntan, todo el escándalo no vino por la alusión al bebé, sino por la incomodidad que le generó que su madre mencionara a Mar Flores. Es decir, el conflicto no era tanto por el contenido, sino por el contexto y por quien lo había dicho. Y este tipo de incoherencias alimentan una percepción cada vez más generalizada, que Alejandra impone ciertas líneas rojas a su entorno, líneas que nadie se atreve a cruzar. Incluso su propio primo, José María, ha optado por mantenerse al margen, evitando cualquier declaración pública relacionada con ella. Hay quienes dicen que existe una especie de silencio pactado en la familia, una forma de blindaje voluntario para evitar roces con la joven, que parece tener el pulso mediático completamente medido. Carlos, por su parte, intenta mantener una posición más templada. En algún momento de la conversación reconoce que Alejandra simplemente está intentando mediar entre los diferentes frentes. Que no se trata de prohibiciones explícitas, sino de una forma de gestionar su imagen de forma cautelosa. Sin embargo, cuando uno analiza sus actos, la distancia entre lo que predica y lo que hace es imposible de ignorar. Y es que no deja de ser llamativo que, mientras Alejandra ha sido muy crítica con las entrevistas o reportajes que han protagonizado su madre y su tía, contando aspectos personales que ella consideraba innecesarios, haya acabado haciendo exactamente lo mismo o incluso más. Porque si anunciar un embarazo en una portada de revista no forma parte de la esfera íntima, ¿qué lo es entonces? En ese sentido, Carlos no rehúye del todo el tema. De hecho, reconoce abiertamente que prefiere ser el quien cuente las cosas, en una entrevista bien hecha, en una portada estética, y no que un tercero se lo saque por detrás. Si se va a saber, que al menos lo cuente yo, dice. Y desde ese enfoque, justifica que, si llega el momento de casarse con Alejandra, no descartaría monetizar esa noticia. Porque, al fin y al cabo, según sus palabras, si alguien va a lucrarse con ello, que al menos seamos nosotros. Pero esa postura entra en contradicción directa con las declaraciones previas de Alejandra, quien ha repetido hasta la saciedad que no quiere comercializar su intimidad. Y sin embargo, el embarazo se vendió. Se hizo un reportaje. Se pactaron titulares. Y ahora, incluso hay contratos firmados que impiden a Carlos hablar libremente sobre la boda. La pregunta es inevitable. ¿Dónde queda la coherencia?
Antonio Rossi, con ironía, lo resume de forma muy gráfica. Decís que no queréis hablar de vuestra vida, pero vendéis el embarazo, la boda, el bautizo, la comunión y hasta el árbol de Navidad. Y tiene razón. Porque lo que Carlos intenta vender como una estrategia para adelantarse a los medios, termina pareciendo una puesta en escena donde la intimidad se convierte en contenido negociable. Cuando se le pregunta directamente si han establecido un acuerdo con Alejandra sobre qué temas se pueden o no se pueden tratar públicamente, Carlos responde con ambigüedad. Dice que no se ha vendido nada más que el embarazo, pero eso ya es mucho. Especialmente viniendo de alguien que ha hecho bandera de la privacidad. Porque si eso ya se ha hecho una vez, ¿qué garantiza que no volverá a repetirse? Y al final, lo que queda es una sensación de inconsistencia permanente. No por malicia, no por falta de inteligencia, sino por un intento constante de jugar en los dos bandos, el de la exposición y el del recato. Lo privado y lo público. Lo íntimo y lo rentable. Y esa dualidad, tan marcada y tan visible, es lo que realmente pone en duda el discurso que ambos han querido construir.